Con el propósito de brindarle valiosos consejos médicos para el cuidado de su salud, presentamos Consulta Médica Clínica. Bienvenidos a su programa Consulta Médica Clínica. En esta ocasión tenemos el privilegio de tener con nosotros al doctor Mauricio Comeller, médico con especialidad en gastroenterología, quien estará tratando con nosotros el tema síndrome de intestino irritable. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Doctor Comeller, ¿qué se entiende por síndrome de intestino irritable? Bien, la palabra síndrome en medicina no es más que un conjunto de síntomas y signos. Y este ha sido un problema que tal vez ha traído confusión en la población acerca de esta entidad conocida popularmente como colitis o como colon nervioso, colitis nerviosa, etc. El síndrome de intestino irritable se define actualmente como cualquier dolor o disconfort, no necesariamente dolor abdominal, como por ejemplo distensión, asociado a cambios en el patrón de evacuación sin que hayan signos o síntomas de alarma, pérdida de peso, anemia, falta de apetito, etc. Con esos criterios nosotros podemos dar un diagnóstico en el orden del 95% de exactitud. ¿Los síntomas más sobresalientes en el paciente? Pues básicamente son los que mencioné. Son personas que tienen una historia de larga evolución, de dolor abdominal difuso habitualmente, a veces puede ser localizado, no puede confundir con otros cuadros de otra naturaleza, recurrentes asociados a cambios en los hábitos de evacuación. Se conocen actualmente 4 tipos de síndrome de intestino irritable acorde al patrón de evacuación de una persona. Si yo tengo un paciente con dolor o disconfort, a veces se puede presentar predominantemente estreñido, en otras ocasiones predominantemente diarreico, o ser simplemente alternante, variar de uno a otro. Eso en cuanto a la sintomatología abdominal común y corriente, pero si hablamos sobre todos los síntomas asociados que se pueden ver, pasaríamos toda una tarde enumerándolos. ¿Qué situaciones predisponen al desarrollo de síndrome de intestino irritable, doctor? Bien, antes me gustaría hablar un poco acerca de la prevalencia. Esta entidad afecta aproximadamente, acorde a la latitud y longitud que nos encontremos en el planeta, al 20% de la población. Es una entidad que es mucho más frecuente en el sexo femenino. No se tiene muy claro por qué en una relación de 4-1 la entidad es más común en el sexo femenino. Y tal como lo muestra esta lámina que hemos puesto, hay cantidad de situaciones que nos pueden llevar a esta enfermedad. Partamos sobre que en la época de los 50 teníamos una ignorancia absoluta acerca de cuáles eran las causas. Después se empezó a hablar de trastornos de la motilidad, percepción de sensibilidad disminuida, o sea, personas que habitualmente perciben una serie de situaciones que otros seres humanos no lo perciben. Ellos al mínimo estímulo desarrollan dolor o distensión abdominal. No fue sino a la época de los años 90, en la década de los 90, cuando se empezó a hablar acerca de lo que conocemos actualmente como el cerebro intestinal. Es un sistema nervioso autónomo propio del aparato digestivo que modula percepción de sensibilidad a motilidad. Sabemos que algunos fallos en esa área pueden provocar este tipo de situaciones. Y en el último milenio se ha hecho grandes avances al respecto. Sabemos, por ejemplo, que existe un cuadro clínico que es el síndrome de intestino irritable post-infeccioso. Una persona adquiere una infección gastrointestinal, viral, parasitaria o bacteriana, y posteriormente es el gatillo disparador para que se reinicie esta entidad posteriormente. Hay distintos estudios y estamos hablando de porcentajes que van del 12 al 15%. Se sabe también que cambios cualitativos en la flora intestinal, en lo que conocemos como microbiota intestinal, ya sea cuantitativos o cualitativos,
pueden ser responsables de algunos de estos casos. Y se sabe también que hay una serie de mecanismos inmunológicos que están inmiscuidos. Se ha detectado infiltrado de células inflamatorias que antes no conocíamos, cercanos a los plexos, a las neuronas que forman el cerebro intestinal. Entonces, en fin, hay cantidad de áreas que están siendo bajo investigación en este momento. El impacto que tiene en la calidad de vida de los pacientes que adolecen de este síndrome. Bien, si uno parte sobre la definición de calidad de vida de la Organización Mundial de la Salud, uno sabe que para tener calidad de vida una persona debe de tener una educación adecuada, una vivienda digna, un trabajo adecuadamente remunerado, un ambiente de armonía social, un ambiente de armonía ambiental y tal vez yo agregaría un ambiente de armonía espiritual. Debía haber comenzado por eso, pero no está contemplado en la definición. Este grupo de personas, desgraciadamente al tener sus manifestaciones abdominales que no dejan de ser discapacitantes, si a eso le agregamos que son habitualmente seres humanos que tienen un perfil con trastornos de diverso orden de tipo psicológico, ya se llame esto ansiedad, se llame esto depresión, se llame esto trastornos obsesivo-compulsivos o trastornos de personalidad, y si a eso le agregamos la cantidad de síntomas extraintestinales que habitualmente acompañan a esta entidad, como es migraña, son personas que tienen dolores de pecho atípicos, palpitaciones, dolores articulares, dolores musculares. Y un dato importante que tiene que ver con la calidad de vida es el hecho de que son personas que tienen un grado importante de cuadros depresivos. La incidencia de suicidios en este grupo poblacional es mayor que la población que no tiene este problema. O sea, en resumen, afecta la calidad de vida laboral, familiar, etc. Tremendo. ¿Y el tratamiento en qué consiste? Bueno, en cuanto a tratamiento, hay para cada una de las variantes del síndrome de intestino irritable cantidad de esquemas terapéuticos. Todos los médicos y las personas esperan que hablemos de aspectos dietéticos. Si bien es cierto, hay ciertos elementos de la alimentación de un ser humano que pueden ser potencializadores de los síntomas, pero no son la causa. O sea, los alimentos en general simplemente potencializan síntomas, pueden dar más distensión. Hay un grupo específico de alimentos conocidos con una cifra contracturada, FODMAPs, así lo llamamos. Es una cantidad de elementos que son ricos en azúcares compuestos. Ahí va desde la lactosa y cantidad de la sucrosa que se ocupa en la industria, la fructosa que es el azúcar de la fruta, los alimentos altos en grasa, insisto, son potencializadores pero no son causa de la entidad. Por lo tanto, los médicos siempre recomendamos alguna guía general, pero quiero que quede claro que no son los causantes, sino que son potencializadores de síntomas. En cuanto a tratamiento médico, pues nos pasaríamos también toda la tarde hablando de los distintos regímenes terapéuticos que hay para todos y cada uno de los diferentes cuadros clínicos que se pueden presentar en el síndrome de intestino irritable. Siendo los síntomas predominantes el dolor o el disconfort abdominal, obviamente utilizamos aquel tipo de drogas que lo que tienden a hacer es a regular, a moderar la percepción de sensibilidad. Si la sintomatología predominante, por ejemplo, es el cuadro diarreico, en ese caso tenemos una serie de medicamentos que están dirigidos al manejo primordialmente de la diarrea. Si el paciente es estreñido, pues tenemos también distintas alternativas que parten desde la fibra natural hasta una cantidad de drogas que he seguido desarrollando en las últimas décadas que permite que el intestino se mueva con una mayor efectividad. No debemos de olvidarnos además del grado de
de importancia que tiene la situación psicológica de cada quien. Es importante el manejo de la ansiedad. Si el cuadro de fondo es un cuadro depresivo que está siendo potencializador de este cuadro clínico, obviamente tenemos que dirigir toda nuestra atención a ese elemento también. Perfecto. ¿Alguna otra recomendación que quiera dar usted a nuestros pacientes? Sí, la recomendación yo creo que en este tipo de entidades, la más fundamental es en primer lugar ir cambiando los conceptos, ¿verdad? Hablábamos al principio de el paciente llega consultando, mire, yo vengo por mi colitis, vengo por mi gastritis, pero el paciente cuando visita al médico debe de dar una historia clínica de lo que siente, de los síntomas en un orden cadente y ordenado que permita al clínico discernir de qué estamos hablando. Quitar de nuestro argot el término colitis, eso es para otro tipo de entidades. El nombre tal vez suene un poco complejo, síndrome de intestino irritable. Ya expliqué que síndrome no es más que un conjunto de síntomas y de signos. Aclarar, eso es extremadamente importante, y no automedicarse, porque este tipo de entidades que se acompañan de dolor o disconfort abdominal con cambios en el patrón de evacuación, sobre todo en personas arriba de 50 años de edad, podrían estar relacionadas a un tipo de condición completamente diferente. Entonces, el hecho de automedicarse, el hecho de preguntarle al vecino, a la comadre, o lo que es popular en este país, al primo le cayó bien tal medicamento, pues tómalo tú. Aquí es extremadamente común el abuso de laxantes, por ejemplo, sin indicación médica. Yo creo que es la consulta apropiada en el momento apropiado. Perfecto. En la Biblia, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 21, se nos narra la vida de un rey, el rey Joram, un rey que no llevó una vida recta delante de Dios. Se apartó de Dios, y no solo él, sino que arrastró a toda una nación a la cual él dirigía hacia la idolatría. Dios, a través del profeta Elías, le hace una advertencia y le dice: sobre ti hará caer muchas enfermedades. Te pondrás enfermo del estómago, con una enfermedad crónica hasta que se te salgan los intestinos. Joram obvió la advertencia que el profeta Elías le hizo y no se arrepintió y murió de esta penosa enfermedad. ¿Qué nos enseña este pasaje? La advertencia de Dios. Advertir es prevenir sobre algo. Dios, en su misericordia, nos previene, nos avisa, de modo que meditemos en la clase de vida que estamos viviendo y nos da la oportunidad de arrepentirnos y volvernos a Él. No ignoremos las advertencias de Dios como lo hizo este rey. Por otro lado, a través de toda la Biblia vemos la provisión de Dios. En el Salmo 33, 18 al 19 dice: pero el Señor cuida siempre de quienes lo honran y confían en su amor, para salvarlos de la muerte y darles vida en épocas de hambre. Qué promesa más alentadora para cuando se honra a Dios con la obediencia y se deposita toda la confianza en Él. Estimado televidente, Dios continúa advirtiéndonos. No ignoremos las palabras del profeta Ageo cuando dice: yo, el Señor Todopoderoso, les digo que piensen bien en su conducta. O las palabras del profeta Isaías que dice: el Señor dice, vengan, vamos a discutir este asunto. Aunque sus pecados fueren rojos como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos como la nieve. ¿Qué rumbo lleva su vida? ¿Está honrando a Dios, obedeciéndole? ¿Está confiando en Él? Déjeme guiarlo en una pequeña oración. Y por favor, dígala de todo corazón. Señor Jesús, reconozco que no he estado viviendo de acuerdo a tus estatutos. Reconozco
que no te he estado honrando, me arrepiento, perdóname, deja mi corazón blanco como la nieve. Gracias, Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración conmigo, yo tengo la plena confianza de que será siempre nuestro Dios, amante y precioso para con nosotros, quien le va a ayudar a llevar esa vida recta que a Él le agrada. Lo esperamos nuevamente en los programas subsiguientes para compartir con usted aquellos problemas de salud que nos interesan a todos. Muchas gracias.